Situación climática y estado de los bosques. La vida del planeta y de quienes habitamos en él depende de la cubierta vegetal que alarmantemente, debe decirse, está siendo destruida de manera acelerada. A lo largo de este curso se han mencionado directa o indirectamente muchos de los beneficios que recibimos de los bosques que forman parte de la corteza terrestre. Recordemos algunos de los más relevantes. El mantenimiento de una biosfera saludable, gracias a que los bosques son fundamentales en los ciclos biogeoquímicos y en la depuración de ambientes y elementos. Un gran número de especies, inclusive la humana, dependen de la existencia de los bosques, lo cual permite, entre otras cosas, el mantenimiento de la diversidad genética que influye directamente en la obtención de alimentos, medicinas y sustancias con numerosas aplicaciones. Los bosques regulan el clima y el agua en el planeta gracias a que asimilan una gran parte de la radiación solar, evitando que ésta llegue directamente al suelo o a las corrientes de agua. Se pueden enumerar más razones para entender la importancia de los ecosistemas de bosques, tanto desde el punto de vista antrópico como desde una visión de respeto por las especies que interactúan continuamente para mantener el curso de la vida. Existe una gran diversidad de bosques que pueden clasificarse en varias categorías dependiendo de diferentes factores que incluyen las especies vegetales representativas, las condiciones climáticas, la altura sobre el nivel del mar y su ubicación geográfica. Por ejemplo, se habla de dos grandes tipos de bosques, los tropicales, de los que existen 15 tipos localizados entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, y los no tropicales, que abarcan los 10 tipos que están por fuera de la franja tropical. Particularmente en Colombia, por su ubicación geográfica y su topografía, es posible encontrar todos los tipos de bosque tropical, entre los que se destacan la Amazonía, un bosque lluvioso de tierras bajas que comprende cerca del 40% del territorio nacional, y los bosques secos y de alta montaña, conocidos como páramos, de los que solo quedan unos relictos en el mundo y una cobertura mínima en el país. De acuerdo con el grado de intervención humana que presente un bosque, puede clasificarse en una de las 3 categorías que se enuncian a continuación. La primera incluye los bosques primarios y los bosques naturales modificados, compuestos por especies nativas. La segunda categoría corresponde a los bosques seminaturales, en los cuales hay un proceso de regeneración y el hombre tiene participación directa, y finalmente las plantaciones forestales, conformadas principalmente por una especie natural o introducida que presenta homogeneidad en la edad y/o en la separación. Independientemente del tipo de bosque, lo más preocupante es el porcentaje de cobertura boscosa remanente en el planeta. A principios del siglo XX, la cobertura total del planeta era aproximadamente del 30%, es decir, cerca de 40 millones de kilómetros cuadrados. Según los datos suministrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la pérdida de bosque durante los primeros años de este siglo fue de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados diarios, alarmante cifra, la cual podría llevarnos a pensar que el planeta posee una mínima superficie cubierta de bosques a causa de la deforestación que se realiza con interés comercial y a la tala de bosques primarios o seminaturales. Desafortunadamente, aunque algunas entidades y personas impulsan programas de reforestación, la pérdida de la cobertura vegetal continúa en aumento y más bosques siguen desapareciendo. Colombia es considerado como uno de los países más megadiversos en plantas y organismos como animales, hongos, bacterias, algas y protozoos. Aproximadamente la mitad de la superficie terrestre está cubierta por diferentes tipos de bosque, y aunque estos se encuentran protegidos por legislaciones ambientales, su deforestación y explotación ilegal es preocupante. Consideremos ahora el clima y su relación con los bosques, pero antes recordemos que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de cada zona o región, tales como temperatura, viento, lluvia,
humedad y luz. Estos factores interactúan e influyen en la existencia de los seres que están sometidos a ellos. Estas condiciones pueden variar en el transcurso del día y son diferentes entre las regiones. En las zonas templadas, por ejemplo, hay estaciones con características climáticas particulares diferentes a las zonas tropicales. A pesar de las diferencias, existen patrones en los promedios de las mediciones y estadísticas de las condiciones ambientales globales observadas en grandes escalas temporales. En los últimos 100 años, el cambio de las condiciones atmosféricas ha sido más acelerado, en particular la temperatura, la cual ha aumentado su promedio anual. Debemos recordar que cambios similares se han presentado en otras épocas, pero lo relevante en el periodo citado es que todo apunta a que el acelerado incremento en la temperatura se debe principalmente a la industrialización y al uso de combustibles fósiles. Con base en los conceptos generales de clima y bosque que acabamos de ver, podemos mencionar 3 aspectos en los cuales los bosques están relacionados con el tema. Más del 50% de la humedad del aire es producto del agua bombeada por las raíces y transpirada por las hojas de la vegetación. Cuando se talan bosques o extensas áreas de selva, el clima se hace más seco. Los bosques tienen una gran influencia en el cambio climático debido a su capacidad de alterar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Cuando los bosques crecen, absorben carbono de la atmósfera y lo almacenan en la madera, las hojas y el suelo. Los bosques son reguladores de la temperatura, tanto por su capacidad humectante del aire como por la absorción de una parte de la radiación solar. Los bosques refrescan el medio ambiente, especialmente en las zonas tropicales. Probablemente, la capacidad de absorción de CO2 es una de las funciones más importantes que cumplen los bosques debido al influjo directo de este proceso sobre el clima. Al ser los principales sumideros de este compuesto, las consecuencias del fenómeno conocido como efecto invernadero se disminuyen ostensiblemente. Se puede deducir que de la directa relación que existe entre clima y bosque en un ecosistema, las alteraciones sobre uno pueden afectar el comportamiento del otro. El cambio climático acelerado que sufre el planeta durante las últimas décadas por la industrialización y la transformación del ambiente está afectando a los bosques y por ende a todos sus organismos asociados. Desde una perspectiva antrópica, los bosques siempre han suplido las necesidades de la humanidad porque proveen la materia prima de diferentes actividades industriales, de productos farmacéuticos y de alimentos de origen animal y vegetal, además de que son un espacio recreativo y de descanso. Luego de revisar y comentar aspectos relevantes del clima y del bosque y su importancia vital para el planeta, queda mencionar que está en nuestras manos preservar aquellos relictos de bosque que quedan y promover campañas para reforestar áreas que han sido perturbadas, acciones que deben estar acompañadas de políticas que propendan por el cuidado y a la explotación controlada y sostenible de estos ecosistemas. Es importante que además de los biólogos y los ingenieros ambientales, toda la humanidad esté atenta a la política y a la legislación ambiental del país, vigile el cumplimiento de las normas encaminadas a la protección del medio ambiente y denuncie las actividades que vayan en su contra.